Bien, pero quien nos acompaña el día de hoy es el doctor Fitz, y es una persona conocida por ustedes. Nos estuvo mirando por encima del hombro en los últimos meses porque ya estaba en la FM, pero está de vuelta al barrio. Lo tenemos otra vez frente al batallón, no de fusilamiento, sino al batallón de lucha, porque él es un patriota y está, como siempre, dispuesto a enfrentar desde la trinchera de Radio Moderna los sinsabores de la política y de la sociedad peruana. Hoy lo tenemos al doctor Fitz, nada menos que John Fitzgerald, para acompañarnos en estos minutos. Yo les voy inclusive adelantando que en apariencia, Hernán, en las próximas semanas el doctor Fitz tendrá un programa especial una vez por semana aquí en Pulso Informativo en horas de la tarde. ¿Cómo está, doctor Fitz? Buenas tardes. Buenas tardes, don Rodolfo. Es un honor volver acá a su programa y en una fecha tan especial como es la del 1 de mayo. Muy contento de volver a Radio Moderna y a través de esta emisora y su programa tan prestigioso poder saludar a todos los trabajadores de la patria, aquellos trabajadores que heroicamente, diariamente van al trabajo sin tener completa los derechos laborales, muchos de ellos, casi el 70% de la población de trabajadores de manera informal, sin derecho completo a la seguridad social, al ejercicio de sus derechos completos laborales, de la sindicalización, el reconocimiento de beneficios laborales, ¿no?, en circunstancias totalmente adversas. A aquellos agricultores que no disponen tampoco de ningún tipo de seguro o de forma de apoyo del Estado, a las amas de casa que tampoco no son reconocidas dentro de como trabajadoras no remuneradas también, a los pescadores, a los mineros, a los ambulantes, al trabajo infantil, que no es tampoco protegido por el Estado. Un Estado que solamente se dedica con un 22% de formalidad, a un Estado recaudador, y que se dedica incluso a reprimir a estos trabajadores que por 850 soles mensualmente laboran en jornadas extraordinarias. Mi saludo y reconocimiento para todos ellos y un abrazo fraterno y el compromiso de trabajar para ellos. Muy bien, doctor Fitz. Yo cuando estaba haciendo uso de la palabra pensé que me iba a corregir porque yo dije el día del trabajo, y en realidad, si no, usted entra al debate conmigo y muy bien, en realidad no tendría que ser, Hernán, amables oyentes, el Día Internacional del Trabajo, sino el Día Internacional del Trabajador. Yo no entiendo por qué este gobierno, el presidente y su ministro del sector hoy hablan del Día del Trabajo. Claro, algunos, cuando yo he puesto ese pensar mío en las redes sociales, me han criticado porque asumen que esto es una mezquindad, que esto no tiene mayor razón, que vayamos a los temas de fondo. Pero yo creo que este es un tema de fondo. Si hoy día estamos celebrando lo que estamos celebrando, doctor Fitz, no es por Hernán o por usted o por Perico y los Palotes ni por alguna otra persona. Es por un hecho sangriento que se vivió alguna vez en Chicago en el año 1886, donde luego de la refriega, la lucha y en plena huelga, finalmente, una vez sofocado todo eso, mataron las autoridades norteamericanas a 5 personas, Hernán, y entre ellas a 3 periodistas, 3 o 2 periodistas. Entonces, eran trabajadores. ¿Y qué luchaban? ¿Para qué salían a las calles? ¿Para qué fueron a protestar? Dejando de lado a sus hijos, a sus familias, y a veces incluso luchando con ellos mismos a plena luz del día, enfrentándose a la patronal y a las fuerzas del orden. ¿A qué salían? Para defender su tesis loable de las 8 horas. Como decía el informe que tuvimos que cortar, Carla, se trabajaban 12, 14, 16, 18 horas.
las horas que se querían. Los trabajadores parecían más que eso, parecían esclavos. Y gracias a esta gente que dio su vida, es que hemos logrado, años después, en el caso del Perú, las 8 horas, doctor Fitz. Efectivamente, estoy plenamente de acuerdo con usted, don Rodolfo, en que este no es el día del trabajo, no es una arenga a trabajar más. En realidad es una arenga al esfuerzo de los trabajadores por cada vez tener mejores condiciones laborales. En las minas, en la pesca, allí donde vayan hay condiciones adversas que muchas veces tienen que ver con su salud. Se deteriora la salud a través del tiempo en los trabajos. Claro, y estos trabajadores decían, doctor Fitz, 8 horas de trabajo, 8 horas para descansar y 8 horas con la familia, ¿no? Y claro, los miraban sorprendidos estos de la patronal y decían, estos miserables, ¿no? Vamos con la refriega. Pero el tiempo y además esa lucha frontal permitió que esa tesis se implantara en el mundo, por lo menos en gran parte del mundo. Claro, y lo que usted dice, que sorprende que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski hable del Día del Trabajo, en realidad no nos sorprende, ¿no? Porque ellos como, digamos, directores o funcionarios de Bacus, del grupo de Interbank o de Cristal, se entiende que ellos realmente estimulen el mayor trabajo de nuestros compatriotas para lucrar y para seguir enriqueciendo a grupos de poder o transnacionales. Le acaban de tocar la campana, ¿no sintió usted? Sí. ¿Qué pasó? ¿Le sintió que le tocaron la campana? Sí. Nos tenemos que ir a la pausa. Ok. Regresamos. Era mediodía. Mientras lo encapuchaban, Augusto Spaes habló por última vez. Llegará un tiempo en que nuestro silencio será más elocuente que las voces de los que hoy ustedes estrangulan. Los nudos corredizos se apretaron, callando para siempre a él y a sus compañeros. Fueron enterrados en el cementerio de Valheim. Sobre sus tumbas siempre hay flores rojas. Pocos años más tarde, en 1893, el nuevo gobernador de Illinois permitió revisar el proceso. El juez Eberhard probó que los testigos habían sido comprados, que el procurador había escogido el jurado a su antojo y que la bomba había sido arrojada por orden del mismo capitán de policía. Y concluyó: tal atrocidad no tiene precedente en la historia. La Segunda Internacional Socialista, celebrada en París en 1889, aprobó el 1 de mayo como Día de los Trabajadores, en memoria de los mártires de Chicago. Qué lindo, qué precioso informe. Claro, lo hemos pasado, digamos, entrecortado, porque al comienzo del programa pasamos la parte más amplia, pero valiosísimo lo que acabamos de escuchar, doctor Fitz. Tremendamente valioso, un ejemplo histórico, un camino señalado para los trabajadores. Sí. Lo único malo, disculpe usted, es la marsellesa aprista, ¿no? Eso, sí. Lo único malo. Pero no es aprista, pues. Claro, secuestrada por el APRA. Secuestrada por el APRA, como siempre. Claro, ellos, sí. Ahora también les gusta secuestrarse también entre ellos. Así es, exactamente. Sí. No, pero esa música nada tiene que ver con el aprismo. Nada. Es la marsellesa, ¿no es cierto? Así es. Que es un grito de libertad que todo el mundo reconoce. Pero qué interesante lo que acabamos de escuchar, y ojalá todos escucháramos por lo menos una vez al año este tipo de informes. Fíjense la parte en la que ya van a ahorcar al periodista, uno de los 5 ejecutados, y lanza una suerte de grito en el desierto, advirtiendo que la ruta está dada. Él podrá morir, podrán acabar con su vida, pero que esto va a dejar huella en el mundo y que los trabajadores se van a hacer respetar. Efectivamente, ¿no? Dice, este silencio que logran no logrará apagar las voces del futuro, ¿no? De los trabajadores. Precioso, ¿no? Qué precioso. Tremendo. Y ese es el camino que debemos
también seguir y construir en nuestro país. No solamente, ellos señalaron ya las 8 horas ya las tenemos, ¿no? Pero ahora nuestra misión es construir gremios totalmente independientes, digamos, de intereses políticos. Lo que acaba de decir, y usted no lo ha escuchado, creo, porque usted estaba en camino todavía. Sí, pero escuché a Vicente Aponte la última parte lo escuchó usted, pero al comienzo él dijo lo que usted acaba de señalar ahora en este momento. Se necesita reformar, reconstituir las centrales sindicales porque ya no representan a nadie. Fortalecerlas y hacerlas independientes, claro, de intereses políticos subalternos. Así es. Y de grupos. Intereses políticos subalternos o de grupos, inclusive de acuerdos bajo la mesa con el mismo gobierno de turno. Gobierno, así es. Y políticos, digamos, o centrales sindicales cuyos presidentes están eternizados en el cargo. No hay un ejercicio democrático. Entonces, ¿con qué, digamos, derecho moral o autoridad moral pueden enfrentarse a los regímenes totalitarios? Por eso el presidente de la República, no me dejará mentir Carla, esta mañana, y su ministro, horas después, el ministro de Trabajo, dicen, en el mundo y también en el Perú fundamentalmente, los sindicatos ya no representan a los trabajadores. Claro, pues, ¿qué tipo de sindicatos? Los mismos sindicatos que se acuestan con el gobierno de turno. Claro, y una vez más el poder del dinero corruptor que empezó en el gobierno de Fujimori y a través de los demás gobiernos se han encargado de dividir, corromper a la dirigencia sindical y volverla una prostituta del poder político. Y lo que se lo dije hace minutos también a Vicente Aponte, no sé si usted coincidirá, que desde hace años, los 90, luego en el 2000 y en el 2017 adolecemos de lo mismo. ¿Qué pasa? La Constitución, incluso la del 93, si no me corrige el doctor Fitz, dice que hay libre sindicalización. Habla de la sindicalización como un derecho, pero es letra muerta. Incluso hasta ahora, 2017, vienen los sindicatos a Radio Moderna, como entiendo que van también a otros medios, a otras televisoras, quejándose de que la patronal los amenaza o los despide si se sindicalizan. Y les advierten. Y cuando les aumentan una remuneración o les dan un beneficio, se los dan solamente a los que no están sindicalizados. Los que quieren sindicalizarse no les permiten sindicalizarse. Y cuando esta gente, atropellada por la patronal, va al Ministerio de Trabajo, resulta que el Ministerio de Trabajo es una pared, porque hay una confabulación por debajo de la mesa con la patronal. Efectivamente, para darle solamente demuestra un botón. Un trabajador, cuando ingresa a trabajar, tiene el llamado periodo de prueba, que son 3 meses. Durante ese periodo, la patronal o la empresa tiene toda la facultad de despedirlo sin darle ningún tipo de explicación ni a él ni a ningún juzgado. También el trabajador puede renunciar sin dar ninguna explicación. Pero esto es usado efectivamente para simplemente usar a los trabajadores 3 meses e impedir que a los 3 meses pueda después entrar a un sindicato. Entonces con eso quiebran la naturaleza del sindicato, la unidad, la posibilidad de sindicalizarse. Y es más también lo que usted está señalando, ¿no? Que cuando ya el sindicato pueda hacer sus reclamos, esto es cortado, truncado por los juzgados laborales que están comprados. Así es. Y Vicente Aponte, cuando yo le hice, y eso creo que usted sí lo escuchó porque ya estaba en esta mesa, yo le pregunté algo así como, bueno, en ese contexto, ¿qué hacer? Y me encantó lo que dijo él. Vicente Aponte es un líder sindical, doctor Fitz. Vicente Aponte también estudió Derecho, terminó la carrera. Vicente Aponte tiene una maestría como doctorado en Derecho Constitucional. Y Vicente, además, es presidente de una central vinculada a grupos de sindicatos de construcción civil. Él no pertenece ni a la CTP ni a la CGTP, pero dijo algo valioso que me ha marcado esta tarde. Dice, yo le digo, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos prepararnos más, estudiar más, educarnos más, para enfrentar la vida, para enfrentar las vicisitudes, para no dejarnos engañar, para no dejarnos pisar el poncho, doctor Fitz.
Yo creo que sí, la educación es elemento fundamental para despertar la conciencia y poder afrontar los deberes y exigir los derechos, de tal manera de que esto es función tanto del Estado como también de los mismos gremios sindicales que deben promover la capacitación de los trabajadores a fin de que puedan saber sus derechos. La patronal generalmente juega con el desconocimiento de los derechos de los trabajadores, y como la central sindical no le importa o deja pasar el tiempo, nunca se acerca, espera que los trabajadores formen su sindicato y recién dice que les dan el apoyo. Claro. Pero si los trabajadores no tienen conciencia de eso, las centrales sindicales deben ir a los trabajos a buscar la sindicalización de los trabajadores. Claro. Ahora, lo que hacen también, Hernán, cuando ya el sindicato se hace un poco más fuerte, la patronal crea otro sindicato. Claro, usando a trabajadores, se pone de acuerdo con ellos y forman otro sindicato, ya son dos, ¿no? Entonces, divide y reinarás. Así es, hay formas de enfrentar eso cuando hay una justicia real en el país, cuando hay un poder judicial realmente justo. Se puede probar que eso es con mala fe, y probándose la mala fe se puede declarar nulo ese nuevo sindicato. Claro, pero el contexto en el que vivimos hace complicada la cosa, doctor. Hemos visto y estamos viendo en vivo y en directo, no nos los contaron nuestros abuelos, ni estamos hablando de la época de Fujimori y Montesinos, ¿no? De ahorita, lo que pasa con 3 gobiernos y el caso Odebrecht, para no hablar de más. Efectivamente, lo que está sucediendo es que la supremacía del capital sobre el trabajador, sobre la persona humana, y del bien común por debajo de lo que es las corporaciones, las transnacionales, las grandes corporaciones, ¿no? Y familias que son dueñas del Perú. Así es. Bueno, no nos tocan la campana, pero ya son las 4:45. Parece que se le secó la mano al tocador de la campana. Igual nos vamos a la pausa, regresamos. Muy bien, atentos a la hora, son las 4 de la tarde con 46 minutos, 4:46. Contarles que la Fundación Calma y el Consejo Regional 1 Lima del Colegio de Psicólogos del Perú, junto con el Ministerio de Educación y muchas instituciones más, invitan a los oyentes de Pulso Informativo y Radio Moderna a su actividad Ponle el Parche, que se realizará el 2 de mayo en la concha acústica del Campo de Marte en Jesús María. Mañana, ¿no, Carla? Mañana. Entonces, ya lo saben, esta es una actividad importantísima que se denomina Ponle el Parche. El Colegio de Psicólogos del Perú, Consejo Regional Lima 1, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, ofrecen desde hace algunos días un diplomado de especialización en intervención holística para la prevención y erradicación de la violencia y el feminicidio, que lo está desarrollando el doctor José Antonio Encinas. Para más información o inscripción, acercarse al Jirón Pablo Bermúdez 214, oficina 202 en Jesús María. También pueden comunicarse al teléfono 332-1932 o entrar a la página www.institutoincep.com. Debe ser un homónimo, ¿verdad? ¿Qué más? Decirles a los oyentes que tenemos las declaraciones del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, hablando justamente sobre la sindicalización. Luego de esta declaración del presidente, vamos a pedirle al doctor Fitz que nos dé una opinión. Escuchemos. La sindicalización se está reduciendo en vez de aumentar. En Estados Unidos hoy la membresía de sindicatos creo que es 12% de la fuerza. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a muchas cosas. Una es el gran cambio en el mercado laboral en todo el mundo. La robótica, la competencia de países de costos laborales muy bajos como la China y varios países asiáticos. Se debe a la introducción de la tecnología, se debe al trabajo
trabajo no permanente, sino ocasional o temporal, hay muchas razones. Ahora, ¿podemos volver a lo anterior? Creo que no, pero podemos mejorar lo que tenemos, creo que sí. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí en el Perú. ¿Cómo lo estamos haciendo? El trabajador informal que se resiste a que le quiten el 10% que va al seguro social, el empleador que se resiste a poner el CTS, hace que el 25% solamente de la fuerza laboral sea formal. Es un porcentaje bajísimo. Es mejor de lo que era hace 5 años, que era 18%. O sea, hemos mejorado algo. Muy bien, vamos ahora con la palabra del ministro de Trabajo, respondiendo a la inquietud de nuestro colega y amigo Raúl Vela. Tenemos la palabra del ministro de Trabajo, el ministro Alfonso Grados Carraro, quien indica que no descarta un aumento mínimo para este año. El colega Hernán está preocupado, no encuentra el audio, a ver si es el siguiente al de PPK. Alfonso Grados Carraro, claro, el hijo, ¿se acuerda usted de Toribio Gol? ¿Se acuerda? Es de su época, usted tiene 82 años, claro, Alfonso Grados Bertorini, ¿cuántos tendría ya? Más de... ¿Cómo? La tripartita. La tripartita, el flujo y reflujo era de Morales Bermúdez. Sí, ¿no? Eso. La tripartita. La tripartita era de Grados, claro, Torini. Claro. Vamos a escuchar a su hijo, al ministro de Trabajo, hablando del aumento de sueldo. Que se pueda dar un incremento de la remuneración mínima vital en el momento que corresponda, se tienen que evaluar una serie de aspectos. Básicamente, el incremento del costo de vida, evidentemente, el crecimiento de la economía del país para ver los recursos de dónde van a salir y la productividad laboral. No olvidemos la decisión de un empleador de contratar a un trabajador depende de la productividad laboral que pueda conseguir frente al nivel salarial que le pueda otorgar. Hoy día tenemos todo el régimen laboral de la microempresa, por ejemplo, que es el que tiene la menor carga laboral. Solamente hay que pagarle en la práctica el sueldo mínimo, y es el lugar donde tenemos la mayor informalidad en todo el país. O sea, la problemática del sueldo mínimo vital hay que estudiarla a fondo. ¿Queremos beneficiar al trabajador? Por supuesto que sí. ¿Y queremos generarle más ingresos? Claramente. Por eso es que la reforma que queremos trabajar de aquí en adelante, la reforma estructural, integral, es una reforma pro empleo, una reforma que permita generar más productividad laboral y que por ello tengan un mayor nivel de ingreso. Vamos a reactivar en el Consejo Nacional del Trabajo en el segundo semestre la comisión técnica que evalúa la posibilidad de esta situación de incremento, el monto y el momento, para elevar esto a nivel de Consejo de Ministros, que es donde se toma la determinación. La propuesta debe ir justamente del trabajo técnico del Consejo Nacional del Trabajo, lamentablemente. Muy bien, ahí nomás. Vamos a pedirle opiniones al doctor Fitz. Primero, sobre lo dicho por el presidente Kuczynski, que habla de la sindicalización, que se está reduciendo en el mundo. Él habla de Estados Unidos y después se refiere también de taquito a nuestro país. ¿Qué opinión le merece, doctor Fitz? Bueno, en realidad no nos sorprende que el presidente Pedro Pablo Kuczynski hable de Estados Unidos, que es su primera patria, ¿no? En realidad habla de que allí se están disminuyendo el porcentaje de sindicalización, pero recordemos que allí pues los trabajadores gozan de diferentes, no podemos comparar, allá tienen mayores accesos a derechos laborales, no hay estabilidad laboral, protecciones pero efectivamente, pero tienen mayores accesos por los ingresos que tienen. Cobran por hora. Pueden acceder con mayor facilidad a través de su tarjeta Green Card, ¿no? A salud, a jubilación. Entonces hay un desarrollo económico allá diferente, una dinámica legal diferente. No podemos compararlo con Perú. Entonces hablar de que acá ya no se incentive el sindicalismo es prácticamente dejar en la orfandad a los trabajadores. Entonces, ¿quién podría salir a favor de los trabajadores? ¿El Estado? Pero si usted pero doctor Fitz, si usted mismo acaba de decir que la sindicalización o los sindicatos, las centrales están tan venida a menos, las razones ya las sabemos, pero
Yo más bien pienso que Pedro Pablo no se equivoca tanto, pero si la sindicalización se ha reducido es fundamentalmente porque está trabajada esa reducción de la sindicalización. Se ha buscado y se busca reducir cada vez más la sindicalización desde la patronal y desde el sistema político que nos gobierna periodo tras periodo. Ya, en Estados Unidos es otra realidad. Realmente es el top del capitalismo, de tal manera de que allí es más fácil presionar a que la gente, digamos, no quiera ir hacia los sindicatos. Es todo lo contrario a lo que sucede en nuestros países. ¿Por qué? Porque acá el Estado está totalmente de espalda a los intereses de los trabajadores. Acá sí es necesario gremios fuertes, sindicatos al servicio de los trabajadores. Pero sin dirigentes eternizados. Estamos totalmente de acuerdo que no están cumpliendo su rol, eso sí, pero eso no significa que deban desaparecer. Y además defendiendo al trabajador que es maltratado por el solo hecho de hacer cumplir la ley de sindicalizarse. Exactamente, y no solamente eso, tenemos por ejemplo la famosa tercerización, los service. Alan García decía en algún momento, si no, yo voy a desaparecer los service, si no yo me voy. Mentira. Todo Bueno, mentira, y hasta ahora se mantiene la tercerización y el trabajo por horas. De tal manera de que hay, como dice reconoce el mismo presidente, solamente el 25% de toda la masa de trabajadores es formal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Este Estado solamente legisla para un 25%. Es un Estado totalmente desautorizado y que no representa a la masa de los trabajadores y al pueblo peruano. Ahora, el ministro de Trabajo, Alfonso Grados Carraro, no lo entendí bien. Al comienzo me dio la impresión como que pretende que se elimine el sueldo mínimo, pero luego habla de que se va a aumentar el sueldo mínimo vital. ¿Qué puede decirnos usted, que tiene siempre la mente más abierta, más clara, sobre esta declaración de Alfonso Grados? Es bien ambigua, totalmente ambigua. Le preguntan si va a ser posible un aumento de la remuneración mínima vital y dice, sí, se puede hacer, no descarto, pero eso depende el tiempo, la oportunidad, y depende si hay productividad, depende de la situación económica, depende si hay crecimiento económico, depende si hay un huaico. Eso no es, pues señor, eso no es responder, hay que decir sí o no. Esa es una respuesta totalmente ambigua y que yo rechazo y que es un insulto para los trabajadores de la patria. Claro, porque depende mucho de la voluntad política y es notorio que no hay voluntad política. No, y dice que en el segundo trimestre va a presentar, pero que eso depende de las propuestas técnicas, o sea, una mesida. Un engaña muchachos. Por supuesto. Como quisieron hacerlo, es para pulpines. Y señor ministro de Trabajo y señor presidente, acá los trabajadores no son pulpines, los jóvenes no son pulpines. Oiga, pero ¿por qué lloramos como niños lo que no hemos sabido defender como hombres? ¿A qué me refiero? Discúlpeme, doctor Fitz, pero este es un gobierno al que las mayorías han elegido. ¿De qué nos estamos quejando? Realmente, una cosa es la representación y otra cosa es la democracia directa. Acá, efectivamente, el pueblo ha elegido a través de una representación, le ha dado la representación a Pedro Pablo Kuczynski porque ya no había de repente otra opción. Acá siempre estamos acostumbrados de votar por el mal menor por descarte. Pero esa no es una verdadera democracia. Una verdadera democracia es una democracia desde las bases, una democracia directa y participativa, no representativa. Pero eso no es culpa ni de Alfonso Grados Carraro ni de PPK. Son las mayorías las que decidieron, de acuerdo, votando, como dice usted, por el mal menor, pero eso es lo que hay, no hay más. Eso es lo que hay porque ese es el sistema de juego, ese es el monopolio que nos han impuesto y ese es el deber de todo peruano de cambiar ese sistema. No estoy tan de acuerdo con usted y no tengo que remontarme a muchos años. Y Hernán, no sé si tiene ya micrófono, Carla ya le dio micrófono, no sé qué dirá, pero el caso de Ollanta Humala no era pues como candidato un hombre de derecha o un tipo vinculado a PPK o a García. Es un traidor, es un traidor y oportunista. Después nos dimos cuenta que era un traidor, pero ese personaje llegó siempre levantando las banderas de la lucha contra los que pisotean los derechos de las minorías. Pero mucho cuidado con ellos. Aquí no hay que sistema por aquí, sistema por allá. Fue elegido, tuvo 5 años para cambiar las cosas. Por eso le digo, es un traidor. Es una cuestión no de hombres, sino de cambiar sistemas y de organizar
de organización popular. No es cuestión de caudillos, ni de hombres, ni de Antumala, ni de nadie. Es cuestión de sistema y de organización popular, desde abajo. Pero estamos en eso, hay organización popular, hay, digamos, la esperanza, porque no estamos cerca a las próximas elecciones generales. Recién este gobierno va a cumplir un año, recién, estamos todavía en mayo, ¿no es verdad? Pero podría la gente decir, caray, en el 2021, ¿no? Sí. En el 2021 ya no vamos a votar por el mal menor, sino que vamos a votar por el mejor o por la mejor. Yo creo que hay una esperanza. Yo no digo que sea 100% de repente garantía, pero hay una esperanza. Hay grupos de compatriotas que están recogiendo firmas para una nueva constitución. ¿Quién? ¿Guzmán? Yo creo que no, hay muchos grupos, ¿no? descartado Guzmán, sino ¿por qué descartado? Estamos hablando de democracia directa, por ejemplo. Estamos hablando de grupos también de derecha, ¿no? Que están recogiendo firmas. Algunos piden que se vuelva a la constitución del 79, otros piensan una nueva constitución. ¿Sabe qué pienso yo? Y se va a molestar usted quizá, que con Hernán conversábamos el otro día sobre ese tema fuera de micrófonos, que ya estamos hartos, ¿no, Hernán?, de derechas y de izquierdas. Ya tuvieron su oportunidad estos miserables, disculpando la expresión. ¿Sí? ¿Por qué? Y de repente le tomamos la palabra al doctor Medina. Aunque valgan verdades, Hernán no me dejará mentir, fuimos los primeros hace meses en plantear el tema. ¿Por qué no formamos un movimiento de indignados? ¿Qué derecha, qué izquierda, qué centro izquierda, qué centro derecha? No, un movimiento de indignados, un movimiento de molestos, un movimiento de rabiosos, un movimiento de decentes indignados. Yo le agrego algo, de compatriotas indignados, de compatriotas furiosos, porque realmente este sistema no está sirviendo a los peruanos, sino está sirviendo a grupos de poder. Sí, de indignados, pero de compatriotas, de aquellos que amen la patria. Eso es lo que debemos conformar, un gran grupo de compatriotas indignados. Muy bien, otra vez no nos han tocado la campana. Recién ahorita. Bueno. Regresamos en unos momentos. Atentos a la hora, son las 5 de la tarde con 5 de la tarde con 5 minutos. Nos ha pedido Hernán, por lo menos que le dejemos un último bloque, en el último bloque, música del recuerdo. No hay problema. Una chica y un muchacho es el tema con el que quiere arrancar Hernán su bloque musical. Tiene 82 años, ¿usted le puede decir que no? Por supuesto que yo le miro la carita de que parece una pasita de Hernán, no le puedo decir que no. Así que le vamos a dejar desde las 5:15 que él haga su programación musical con este tema de Tormenta. Bueno, como nos quedan todavía unos minutos, decirle a los oyentes, porque siempre es bueno, hablar de frente, y el doctor Fitz me ha pedido que lo haga, o sea, con la claridad, con la transparencia, la diafanidad que corresponde, y me ha dicho que lo haga, y aquí tengo su carné. Él es militante de un partido político, no es el APRA. No es el APRA, no tiene ni una pizca de aprista el doctor, aunque de niño pisó algunos ambientes de la Casa del Pueblo y llegó a escuchar a Víctor Raúl, ¿no? Y llegó a verlo a Víctor Raúl. El doctor Fitz, que en realidad es el doctor John Fitzgerald Méndez Rodríguez, es militante del partido político Democracia Directa, y a partir de eso forma parte, iba a decir conflagración, no es conflagración, es confluencia democrática, que es Más Democracia. ¿Qué quiero decir? Que los fonavistas se han unido con la agrupación que encabeza, que lidera Gregorio Santos, que incluso han participado ya juntos en las elecciones pasadas, y donde Santos no hizo un mal papel, con todo el problemón que tuvo estando preso. Sin embargo, arañó un 5 y pico % que muy bien pudo darle representación en el Parlamento Nacional. No vamos a entrar al terreno de qué pasó, porque ya ustedes saben los problemas, entre comillas, del Jurado Nacional de Elecciones, pero quería indicar eso, la relevancia del papel
que puede jugar incluso próximamente Gregorio Santos. Bueno, en esa confluencia y en ese partido está como militante el doctor Fitz. Ahora, ¿por qué doctor y por qué Fitz? Es bueno decirlo porque el doctor Fitz dentro de unas semanas y de repente desde la próxima ya va a tener programa aquí en Pulso Informativo de Radio Moderna. Doctor porque es médico de profesión y Fitz porque se apellida Fitzgerald, no porque él lo quiso. Los padres le pusieron Fitzgerald, John y Fitzgerald por John Kennedy, ¿no? John Fitzgerald Kennedy. Los padres eran pues en esa época seguramente tipos, un tipo, el papá, muy estrechamente vinculado al papel político y mundial que jugaba Kennedy. Muy bien, doctor Fitz, usted es militante de Democracia Directa. Yo quiero aprovechar eso entonces para plantearle un interrogante, porque acabo de leer las redes y se preguntan, ¿qué quiere este doctor? ¿Un Estado paquidérmico? ¿Un Estado al estilo, entre comillas, Gregorio Santos, que el Estado maneje todo? Entonces es bueno plantearle o trasladarle esa inquietud al doctor Fitz para que nos aclare el tema. Yo particularmente estoy en contra de un Estado paquidérmico, pero también estoy en contra de un Estado indiferente, porque entonces ¿para qué tenemos nación? Mejor vivimos en una anarquía. Pero tenemos la palabra del doctor Fitz. Efectivamente, todos estamos en contra de un Estado, de volver al estatismo de hace 20 años, pero también estamos en contra de un Estado neoliberal que vive de espaldas al trabajo, digamos al esfuerzo de los trabajadores, a la realidad del país, ¿no? En realidad lo que queremos es un Estado participativo, no representativo ya de cada 5 años dejar que las autoridades hagan lo que quieran, fomentando de esa manera la corrupción. Queremos un estado de participación. Eso es un proceso de despertar, de enseñanza, de organización popular que vaya conformando poder y que vaya conformando Estado. Estamos hablando de una suerte de sistema de participación constante del pueblo. Así es, desde el municipio, que es las consultas populares, algo de eso. Consultas populares, revocatorias, ejercicio del control ciudadano en los fondos públicos directo, con, digamos, incluso se está hablando de bono ciudadano, en el sentido de que si, por ejemplo, hay un crecimiento económico, pues usted, yo, todo aquel que tenga un DNI y sea peruano, pues tiene un bono anual por productividad del país. Entonces, de tal manera de que eso se puede informar anualmente o mensualmente cómo va la situación del país. El ciudadano debe llegar a una etapa, a un estado en que se despierta y diga, ¿cómo creció mi país? A ver, ¿cuánto ha crecido? ¿Cuánto he ganado como peruano que soy? Sentirse dueño, sentirse propietario de esta patria. Actualmente no, actualmente somos como invitados, como extranjeros en nuestra propia patria. Queremos un Estado participativo, un Estado verdaderamente democrático. A eso queremos apuntar. Efectivamente, me he inscrito en este partido porque nace justamente de la organización popular con los fonavistas que buscando el ejercicio de su derecho conforman paulatinamente, organizándose, cobran poder y forman un partido. En el camino se han encontrado con varios líderes, entre ellos Gregorio Santos. Gregorio Santos actualmente es uno de los líderes, uno de los cuadros de esta confluencia, pero desde el primer congreso que se ha llevado a cabo el año pasado, se ha dicho que esta confluencia abre las puertas a todos los líderes de muchas organizaciones populares, a ciudadanos de a pie, para que puedan conformarse nuevos cuadros y de repente pueda salir el candidato a la presidencia de la República para el 2021. No necesariamente Gregorio Santos, él es uno de los cuadros, pero se ha ampliado esa base a todos los ciudadanos del Perú. Y por eso me he inscrito, porque es la única organización que garantiza que nos escuchen, que se pueda desarrollar propuestas serias y propuestas plurales, lo cual no hay en otros partidos que están secuestrados, como el Partido Aprista, y otros partidos de alquiler que simplemente se conforman para las elecciones del momento. Muy bien, dicho esto, ¿cuál es la reflexión final? Porque estamos a punto de concluir, doctor Fitz. La reflexión final es reiterar mi saludo y reconocimiento a todos los trabajadores
y nuestro compromiso de trabajar desde democracia directa, desde la confluencia más democracia, como médico y como ciudadano, por mejorar las condiciones de salud y condiciones de trabajo de todos mis compatriotas. Ese es mi compromiso, mi misión y mi visión de un país libre en el bicentenario de los grupos de poder y de este salvaje neoliberalismo que lo tiene sojuzgado. Muy bien, gracias, permiso.